Bienvenidos al podcast de Espacio Luzarra. Érase una vez, en un tiempo sin tiempo, cuando aún no existían las palabras, y las almas no tenían cuerpo. y de repente, Todo fue llamado. en nombre de la poesía. Bienvenidos a la mirada poética. Si yo fuera hombre, saldría en este momento y me iría a una montaña, porque el día es soberbio. Sin embargo, tengo que resignarme a estar encerrada en mi gran salón. A ver, ¿qué tienes entre manos? Un billete de 500 pesetas, ¿a que no lo conocías? Pues no. ¿Y qué tiene de especial? Mira bien, mira bien. ¿Qué ves? Pues hay una casa y una mujer. Pues esa mujer es nuestra invitada especial de hoy, Rosalía de Castro. Anda, y está en un billete. Sí, ella e Isabel la Católica son las dos únicas mujeres que han aparecido en un billete español. Mira que ha habido billetes, ¿eh? Y mira que ha habido mujeres importantes. Bueno, así andamos. Pues sí. Porque a las mujeres todavía no se les permite escribir lo que sienten y lo que saben. Nos sitúa al final del siglo XIX. O sea que hablamos del romanticismo español. Sí, en aquella época se escribía a la luz del candil. ¡Hala! No había teléfonos móviles, ni internet, ni estábamos conectados con el mundo. Bueno, no sé yo si ahora estamos conectados o estamos más desconectados que nunca del mundo. Pero bueno, en aquella época sí, estaban más en casa, al calor de la lumbre. O sea que vivían confinados. Las mujeres más que los hombres. La casa, por así decirlo, era su espacio vital. Aunque mi cuerpo se hiela, me imagino que me quemo. Y es que el hielo algunas veces hace la impresión de fuego. Pues sí, el mismo año en que estábamos en España en plena guerra carlista, Julio Verne publicó 5 semanas en Globo y se inauguró el metro de Londres. Y ese mismo año, Rosalía de Castro publicó Cantares gallegos. O sea que es aquí donde empieza el movimiento literario conocido como el Resurgimiento gallego. Sí, se puede decir que ella fue la que empezó a recuperar el gallego como lengua de cultura. Pues mira, por esa labor lingüística y por su papel en la emancipación de la mujer, fíjate que en el 2017 una compañía noruega puso su imagen en la cola de uno de sus aviones comerciales. Anda, o sea que eso viene a ser como que bautizaron el avión con el nombre de Rosalía. Algo por el estilo. Curioso. Lo que sí que me parece raro es que fuese una compañía noruega. Algo parecido. Contradicciones que tenemos. Non foi as novas, tramallo de toxos e silvas sós, iltas como as miñas penas, feras como a miña dor. ¿Y cuándo murió Rosalía de Castro? Pues al parecer murió el mismo año que el rey Alfonso XII de España. Ah, o sea, en 1885. Ujú. Pero ¿a que no sabes cuáles fueron sus últimas voluntades? Pues no. Pues le pidió a su hija Alejandra que por favor quemase todos sus retratos y todas sus últimas obras. Y después que le abriera la ventana porque quería ver la mar. Oh, vaya. Es como si quisiera borrar sus huellas o desaparecer del mundo. Sí, a veces parece que los grandes personajes quieren como no dejar huella. Y sin embargo, la historia los reclama. Ujú. Y su historia no fue fácil. La verdad que fueron tiempos difíciles. Y sobre todo para las mujeres, y más las que como ella eran de libre pensamiento.
Yo, sin embargo, soy libre. Libre como los pájaros, como la brisa, como los árabes en el desierto y el pirata en el mar. Dicen que no hablan las plantas, ni las fuentes, ni los pájaros, ni el onda con sus rumores, ni con su brillo los astros. Lo dicen, pero no es cierto, pues siempre cuando yo paso, de mí murmuran y exclaman. Ahí va la loca soñando con la eterna primavera de la vida y de los campos. Y ya bien pronto tendrá los cabellos canos y va temblando, aterida, que cubre la escarcha el prado. Hay canas en mi cabeza, hay en los prados escarcha, mas yo prosigo soñando, pobre, incurable sonámbula, con la eterna primavera de la vida que se apaga y la perenne frescura de los campos y las almas. Aunque los unos se agotan y aunque las otras se abrasan. Astros y fuentes y flores, no murmuréis de mis sueños. Sin ellos, ¿cómo admiraros ni cómo vivir sin ellos? Ahí va la loca soñando con la eterna primavera de la vida y de los campos. Y ya bien pronto tendrá los cabellos canos y va temblando, aterida, que cubre la escarcha el prado. Ahí va la loca soñando.